deseando bendiciones también para cada uno de ustedes. Y en esta hora yo quiero tomar una alabanza para dar la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Bueno, Señor, esta alabanza ha sido para honrar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Que el Señor le bendiga. El Señor Jesús le bendiga. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que Él nos concede de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en este día. El Señor Jesús bendiga cada una de sus vidas, su familia, allí en el lugar donde usted se encuentra. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor Jesucristo en esta hora para que cada uno de nosotros seamos bendecidos, seamos edificados, fortalecidos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor como está escrita, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, te damos gracias, Señor Jesucristo, por su grande bondad, Señor, por su grande misericordia y la oportunidad que nos concedes de poder compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú bendiciendo cada uno de mis hermanos, bendiciendo los amigos, allí donde ellos se encuentran, Señor, en sus hogares, bendíceles, guárdales, derrama, Señor, de su bendición sobre sus vidas, guarda a su familia, los que están, Señor, fuera de nuestro país, bendíceles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que seas tú, Señor, edificando y bendiciendo nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Él nos concede de estar siempre delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Jesucristo pueda bendecir nuestras vidas, pueda fortalecernos, edificarnos a través de su palabra en esta preciosa hora. Dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conocemos muy bien esa palabra que nos habla también a nuestra vida, pero también necesitamos poder tener cada día esa confianza, esa seguridad, que es el Señor el que fortalece nuestras vidas, es el Señor Jesucristo el que nos ayuda, el que nos guarda cada día para que nosotros podamos seguir siendo fortalecidos, podamos seguir siendo edificados a través de su palabra. En esta preciosa hora quiero compartir con usted este tema: no confíe en sus propias fuerzas, confíe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra confianza no es por nuestra capacidad, sino por la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es el que cada día edifica nuestras vidas a través de su palabra. Nos da esa confianza, nos da también esa seguridad de que podamos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Cada uno de nosotros sabemos que somos necesitados a través de la palabra del Señor para poder ser fortalecidos, para poder ser edificados. Y una de las condiciones importantes que nos enseña la palabra del Señor es que todo lo podemos, dice, en Cristo, el cual nos fortalece. Nuestra confianza, nuestra seguridad está en el Señor Jesús. No es que algunas cosas el Señor nos ayuda, sino que la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo. Significa que todo, no importa el problema, no importa la situación, no importa la circunstancia en la que estemos pasando, pero tenemos la seguridad, tenemos la confianza que es el Señor el que fortalece nuestras vidas. Él es el que guarda cada día nuestras vidas, y es por esa razón que somos necesitados también de esa palabra, somos necesitados de su presencia para poder ser fortalecidos, para poder ser edificados cada día a través de la palabra del Señor Jesucristo. En 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 4 dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que a través de la fe, a través de la confianza que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, podemos vencer, podemos ser victoriosos cuando nos acercamos delante de su presencia, cuando nos acercamos delante del Señor Jesús para poder honrarle, para poder exaltar, para poder bendecir su precioso nombre. De esta misma manera, la palabra de Dios nos habla que debemos nosotros tener esa fe que ha vencido al mundo, esa fe que se mantiene siempre confiando, siempre creyendo en el Señor Jesucristo. Tener confianza es estar alentado, es tener aliento, es tener fuerza, es tener ánimo para poder continuar hacia adelante. En el Nuevo Testamento se usa solo como un modo imperativo. Ten ánimo, Mateo capítulo 9, versículo 2 al 22, y Hechos capítulo 23 y versículos 11. Tener ánimo encontramos a través de la palabra del Señor en momentos de grande dificultad, en momentos de grande necesidad. Encontramos cómo el Señor, a través de su palabra, puede hablarle al apóstol Pablo y decirle: ten ánimo, ten confianza. Y esa es la misma palabra que el Señor tiene también para nosotros en este tiempo de dificultad, este tiempo donde muchas veces parece que hay cierta incertidumbre en lo que está sucediendo, pero Dios es el que tiene control de cada situación. Dios es el que tiene la última palabra en cada situación que acontece a nuestras vidas. Dice la Escritura: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A pesar de que estaba pasando por un momento de grande dificultad, a pesar de que estaba siendo amenazado, estaba siendo también perseguido, pero el Señor le dice: ten ánimo, Pablo, ten confianza, ten la seguridad, porque así como has testificado, dice, de mí en Jerusalén, así también es necesario que testifiques en Roma. Y eso es lo que nosotros debemos saber también en este tiempo: tener ese ánimo, tener esa confianza, tener ese aliento, tener esa seguridad de que estamos en las manos del Señor Jesucristo, y Él es el que nos guarda, Él es el que nos ayuda
vida, pero a través de la fe, a través de la confianza que nosotros mantenemos en Él, podemos continuar siendo victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Ten confianza, dice Mateo capítulo 10, verso 49. Esa palabra nos recuerda que nosotros debemos tener esa confianza continuamente, sin importar la situación, sin importar la adversidad en la que estemos pasando. La palabra de Dios nos manda, la palabra del Señor nos enseña a mantener esa confianza. Marcos capítulo 10, versículo 49, se nos habla, se nos dice a través de la Escritura lo importante que es que nosotros podamos mantener esa confianza, tengamos ese ánimo, tengamos esa seguridad delante del Señor en cualquier situación, en cualquier problema, cualquier adversidad, podamos seguir confiando, podamos seguir creyendo, no en nuestra capacidad, sino en el Dios Todopoderoso, el cual nos ha llamado, el cual nos ha fortalecido en todo momento. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó. Dice la palabra del Señor, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. El Señor Jesús es el que cada día también nos dice que debemos tener nosotros confianza. Debemos confiar, debemos creer en el Señor. Siempre la palabra de Dios nos habla acerca de confiar, dice confiar. Y esa es la razón por la cual nosotros en esta hora también podemos compartirle a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos, creyendo, teniendo la confianza, teniendo la seguridad en la palabra del Señor, en las promesas que el Señor Jesucristo ha dado a través de su palabra, para que nosotros sigamos confiando, para que nosotros sigamos creyendo fielmente a sus promesas, podamos seguir confiando, podamos seguir creyendo en esa misericordia tan grande que Dios tiene para nosotros. Estas cosas dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 16 y el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Dice la Escritura, confiad. Yo he vencido al mundo. Se nos habla de tener esa confianza, se nos habla de tener esa seguridad en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba confiando, él estaba creyendo en el Señor. Él no dudaba en ningún momento, a pesar de que su situación era bastante difícil, pero él tenía la confianza. Él estaba creyendo, él estaba confiando en el Señor, que él podría ayudarle en toda situación, no en algunas situaciones, no en algunos problemas, no en algunas dificultades, sino que él claramente dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que muchas veces en la vida de los cristianos pasa también esa situación, pasan algunas adversidades, pasan algunos problemas, pero sin embargo debemos seguir confiando, debemos seguir creyendo. Muchas veces se hace fácil, hermanos, decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando todo está en normalidad. Pero si usted va a la palabra del Señor, en Filipenses el capítulo 4, desde el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo comienza a narrar, comienza a hablar cuál era la situación a la que él estaba pasando, cuál era la situación en la que él se encontraba. Él no estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estaba tranquilo, estaba ahí acostado quizás en algún lugar descansando, teniendo toda la comodidad. No, él estaba diciendo: he aprendido a, dice, contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé, dice, vivir humildemente. Sé, dice, tener abundancia y sé padecer necesidad. Sé, dice, estar saciado y sé tener hambre. Él estaba demostrando, no solamente con palabras, sino con hechos, de que él podía mantener la confianza en el Señor Jesucristo, a pesar de que la situación fuera adversa, a pesar de que la situación fuera difícil. Él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así también nosotros debemos, hermanos, confiar, debemos creer, no solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando las cosas están
esté sucediendo de la mejor manera, sino aún en aquellas situaciones donde parece que no hay salida, donde parece que no hay solución, debemos seguir confiando, debemos seguir creyendo. Hay momentos de enfermedad, hay momentos de dolor, hay momentos de dificultad, pero aún en medio de todas esas situaciones podemos decir: Señor, todo lo puedo en ti porque tú nos fortaleces. Todo lo podemos en el Señor Jesucristo porque Él nos fortalece. Eso es lo que nosotros debemos mantener en nuestra vida, no simplemente aprender algo de memoria, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos darnos cuenta cómo estaba la situación de Pablo en ese momento, cómo estaba la situación de Pablo en ese momento cuando él estaba diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces los hermanos simplemente utilizan ese pasaje de la Biblia como una frase muy conocida en la cual ellos dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin muchas veces darse cuenta que es la realidad, que es lo que estaba pasando en ese momento. Así también nosotros en esta situación que estamos pasando, no podemos solamente tomar palabras que puedan hablarnos a nuestra mente o a nuestro corazón, sino también llevarlo a la realidad, darnos cuenta que así como hay situaciones difíciles, así como hay situaciones complicadas que se nos enseñan a través de la palabra, es para que nosotros aprendamos a confiar, es para que nosotros aprendamos a seguir manteniendo nuestra confianza, manteniendo nuestra seguridad delante del Señor Jesucristo en medio de todo problema, en medio de toda adversidad. Por eso es que el Señor Jesús dijo: confiad que yo he vencido. Estaba dando una palabra diciendo: confiad que yo he vencido al mundo. Pero también nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Ya se nos está diciendo que iban a haber momentos de aflicción, iban a haber momentos de grande dificultad, pero también nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza, hermanos, que debemos tener. En Lucas capítulo 8, verso 48, no se traduce en la Reina Valera esta misma expresión, sino que dice la Escritura: hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Dice: confía, hija, tu fe te ha salvado. Significa que, hermanos, debemos confiar, debemos creer. Esto es lo que debemos nosotros mantener. Dice: confiar, creer en el Señor, tener esa seguridad, tener esa confianza. También en Marcos capítulo 6, versículo 50 se nos dice es tener alentados, tener ánimo, tener fuerza. Tener la seguridad de poder estar fortalecido, de poder estar siempre con ese ánimo en el Señor para poder seguir hacia adelante, seguir alcanzando la misericordia de Dios, seguir alcanzando las promesas de Dios para nuestra vida. Es tan importante que nosotros, hermanos, sigamos confiando y sigamos creyendo que el Señor va a preservar nuestra vida, que el Señor va a guardarnos de todo problema, toda adversidad, toda dificultad. El Señor nos va a sacar adelante, porque así es la promesa del Señor. No que no vamos a pasar dificultades, no que no vamos a tener problemas, sino que el Señor nos va a ayudar para poder salir adelante. Judas capítulo 1, versículo 24 y 25 también nos dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Pero lo hermoso de esta palabra, lo especial de la palabra del Señor es cómo Dios da su palabra, cómo Dios da su promesa a nuestras vidas. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, dice su palabra.
Por eso es que debemos, hermanos, tener confianza no en nuestra propia capacidad, sino en el Señor Jesucristo, el cual nos ayuda, el cual nos fortalece, el cual nos guarda, el cual nos da ánimo, el cual nos da aliento para poder continuar cada día sirviendo en la obra del Señor, alabando al Señor Jesucristo, exaltando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 7, verso 25 nos habla la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que el Señor Jesucristo hace en nuestra vida. Él es el que puede salvarnos perpetuamente, dice la Escritura. Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vea qué confianza, qué seguridad la que debemos tener en el Señor. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad, esa es la confianza que debemos tener en el Señor Jesucristo cada día en nuestra vida, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la dificultad que usted está pasando. Debe de confiar, debemos creer, debemos tener esa seguridad en el Señor, que Él está para ayudarnos, que Él está para guardar nuestra vida y sacarnos adelante. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema que usted esté pasando, cuál sea la enfermedad. Sabemos que muchas veces hay enfermedades que agobian nuestra vida, pero sabemos también que el Señor es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 también nos dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La Escritura dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, el cual dice no os dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará también, dice, juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos soportar el problema que está pasando, la dificultad que usted está pasando, el problema que puede estar pasando incluso en su familia, problemas de salud, problemas de escasez económica, cualquiera que sea la situación. La Escritura dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no es algo de otro mundo. Dios conoce su capacidad, Dios sabe hasta dónde usted puede soportar, Dios conoce hasta dónde nosotros podemos soportar. Por eso la Escritura dice no nos dejará ser tentado más de lo que nosotros podemos resistir, sino que en medio de la tentación dará la salida, dice su palabra, para que nosotros podamos soportar. Así que el Señor, hermanos, es fiel. La Escritura dice, pero fiel es Dios. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, pero debemos creer en esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Debemos creer en esas promesas que el Señor ha dado también para nuestras vidas y mantenernos confiando. No confíe en su capacidad, no confíe en su propia capacidad, confíe en el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice la Escritura: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. El Señor no los va a dejar a medio camino. El Señor no nos va a dejar abandonados a medio camino. Si nosotros confiamos en Él, el Señor va a ayudarnos hasta el último día. Él va a guardarnos de todo problema. Él va a preservar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dijo en una oportunidad: porque yo sé, dice, en quién he creído y sé que es poderoso para guardar, dice, mi depósito para aquel día. El Señor es el que tiene el control, es el que tiene ese sustento también para nuestra vida espiritual, para nuestra vida física, es el Señor. Por eso esta escritura nos habla, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a hacer, el Señor va a terminar esa buena obra que ha comenzado en nosotros. El Señor no nos dejará ni nos desamparará. Sigamos confiando, sigamos creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos, hermanos, orando, sigamos creyendo a sus promesas que son fieles y verdaderas. El Señor Jesús nos bendiga, el Señor Jesús nos guarde y sigamos siempre con esa fe, sigamos siempre con esa confianza en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús nos bendiga. Vamos a orar al Señor Jesucristo en esta hora, vamos a invocar el nombre del Señor Jesús para que sea Él bendiciendo cada una de sus vidas, guardándoles ahí en el lugar donde usted se encuentra. Cualquier problema, cualquier necesidad, sea el Señor bendiciendo en esta hora su vida. Eterno y bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, derramando de tu poderosa presencia, Señor, derramando de tu poder, Señor Jesús, sobre cada una de las vidas, Señor, de mis hermanos, los amigos, Señor, mis hermanos que están fuera de este país, Señor, bendícele, guárdale, fortalécele, ayúdales, Señor, los que están enfermos, sánalos, Señor, dales esa sanidad, obra sanidad, Señor, sobre su cuerpo, obra sanidad, Señor, sobre sus vida, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, extienda sus manos poderosas, Señor, derrama de su gracia, derrama de su poder, Señor, su grande misericordia, su bendición, Señor, sobre cada una de las vidas, Señor, en este momento de dificultad, Señor, momento de grande dificultad, Señor, amenazas, Señor, por diversas causas, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas, Señor, guárdanos, ayúdanos, derrama de tu bendición, Señor, y guarda cada una de nuestras vidas, Señor, que sea su mano poderosa extendiéndose, Señor, y obrando milagros, Señor, obrando sanidades, alcanzando, Señor, las almas, Señor, alcanza, Señor, las almas, Señor, que aún no han sido alcanzadas con el mensaje de salvación, Señor, tenga misericordia de esas vidas, Señor, y alcánzale con tu precioso nombre, el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Bendito Dios, que después de esta situación, Señor, su iglesia pueda salir victoriosa, Señor, y esas almas sean añadidas a la iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos honra, te damos gloria y alabanza, Señor, en esta hora, por el poder de tu santo y bendito nombre, Señor. Guárdanos, Señor, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, exaltamos ese nombre glorioso, el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor Jesús bendiga cada una de sus vidas en esta preciosa hora. Sigamos siempre clamando al Dios Todopoderoso. Él está con nosotros, Él está siempre para poder ayudarnos y darnos de su gracia, darnos de su presencia para seguir adelante siempre en la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos bendiga.